Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Este día nos ha tocado a mi equipo y a mí hablar sobre qué es la teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo en general, es decir, que no está pensada para un derecho en particular. ¿Qué es lo que busca Kelsen con esta teoría? Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse, es decir, no es una política jurídica sino una ciencia. El principio fundamental de Kelsen en la teoría pura del derecho es eliminar la ciencia del derecho y todos los elementos que le son extraños hacia él. Se encuentran dos tipos de ciencia dentro de la teoría de Kelsen. Nosotros nos basamos en la teoría pura de Kelsen para sacar qué es la teoría pura del derecho. Se basa en ciencias sociales y ciencias naturales. Las ciencias sociales es un orden que regula la conducta en los hombres. Y Kelsen se propone poner las ciencias sociales de las ciencias de la naturaleza porque son de diferentes sistemas. ¿Cuál es el principio que propone Kelsen? La imputación. El crimen no es la causa de la sanción. La sanción no es la relación que existe entre dos hechos, resulta de una norma que prescribe o autoriza una conducta determinada. Diferencias entre causalidad e imputación. La imputación tiene un punto final, mientras que la causalidad no la tiene. Objeto del estudio del derecho. La ciencia del derecho es una ciencia normativa y no una ciencia de la naturaleza. La ciencia estudia el derecho en sus dos aspectos, estáticos y dinámicos, ya que el mismo puede ser considerado bien en el estado de reposo como un sistema establecido o bien en su movimiento en la serie de actos por los cuales es creado y luego aplicado. Bueno, ¿y qué es el derecho? El derecho es un orden coactivo en un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos, sanciones socialmente organizadas. Es decir, la teoría pura del derecho, en general, en la que el derecho es un fenómeno autónomo cuyo conocimiento es el objeto de la ciencia jurídica, como quehacer intelectual, distinto en la ética y las ciencias sociales. En esta obra, Kelsen se opone una vez más al dualismo de derecho y el Estado defiende su intrínseca unidad, o sea, su monismo, ya expuesto en sus anteriores obras. Para él, todo derecho es un sistema de normas manifestadas a través de leyes emanadas del Estado. Por ello considera que el Estado no existe como entidad distinta del derecho. No concibía más derecho que el proveniente del Estado. El derecho anterior al Estado era concebido por esa jurista como derecho primativo, como derecho preestatal. El emanado del Estado era un orden normativo, o sea, coercitivo, centralizado con validez espacial, delimitada por el territorio nacional y validez temporal, por el tiempo de su vigencia. Era el único derecho a tener en cuenta para todo el que pretendiera ser un verdadero científico positivista del derecho. Entonces, también la teoría pura concibe a la norma jurídica como un juicio hipotético que expresa el vínculo específico que se establece entre un hecho condicionante y su consecuencia. Una norma es entonces el sentido de un acto con el cual se le ordena o permite, en especial se autoriza un comportamiento. Por ejemplo, para establecer la prohibición de matar, el derecho no recurre a enunciados del estilo "está prohibido matar", sino que más bien suele valerse de enunciados como "el que matare a otro incurrirá en pena de 5 años". Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Joshua Guerra. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que es el estudio de la teoría pura del derecho.
¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? La ciencia del derecho es una ciencia normativa y no una ciencia de la naturaleza. Hay muchos tipos de ciencias, que su objeto de estudio puede ser la naturaleza, puede ser el cuerpo humano, pero la ciencia del derecho es la ciencia que estudia las normativas. En este caso, estamos hablando sobre la teoría pura del derecho, se refiere a las normas jurídicas, porque como lo hemos visto en clases anteriores, hay diferentes tipos de normas, como por ejemplo, están las normas religiosas, están las normas sociales, normas morales, pero en este caso el campo de estudio son las normas de carácter jurídico. ¿Qué es el derecho? Es un orden coactivo, es un sistema de normas que prescriben o permiten actos coactivos, sanciones socialmente organizadas. ¿Cuál es la diferencia entre las normas jurídicas con las otras normas? Llámese normas religiosas, normas morales, normas sociales. Las normas jurídicas son las que conllevan a una sanción o una penalización en un caso lleguemos a faltar, ¿verdad? O no acatemos una norma jurídica. Son las que nos llevan sanciones socialmente organizadas. En este caso son las normas jurídicas. ¿Cuál es el fin del derecho? Inducir al hombre a conducirse de una manera determinada. Ese es el fin que busca la ciencia del derecho, y por lo mismo las normas jurídicas son las que conllevan una penalización. En un dado caso nosotros cometamos una falta, cometamos un delito. ¿Por qué? Porque son las que buscan al hombre conducirse de una manera determinada en la sociedad, en nuestra familia. Son las que repercuten de una forma de penalización cuando no las seguimos, ¿verdad? ¿Qué son las normas jurídicas? El derecho relaciona una sanción con la conducta contraria. La conducta que es la condición de la sanción se encuentra así prohibida, en tanto que la conducta que permite evitar la sanción prescrita. Esto quiere decir, como ya lo hemos visto anteriormente, que las normas jurídicas son las que conllevan a una penalización en un dado caso nosotros no la llegáramos a cumplir. Por otra parte, también existen dos tipos de normas jurídicas: las normas primarias y las normas secundarias. Obligación jurídica. La obligación jurídica es la que prevé una sanción. La obligación moral no prevé una sanción. Es por esto mismo que las normas jurídicas son las que conllevan a una penalización en un dado caso nosotros no lleguemos a acatar. En cambio, las normas morales o los otros tipos de normas no conllevan a una penalización o una sanción de carácter jurídico. Buenas, licenciado. Buenas, compañeros. A mí me ha tocado hablarles sobre lo que es el hecho ilícito. ¿Qué es el hecho ilícito? El hecho ilícito es la norma contraria a la prescrita por una norma jurídica. Para Kelsen, el hecho ilícito es un elemento del derecho. Kelsen se hizo una pregunta: ¿el hecho ilícito es lo único que permite la sanción? Para Kelsen se dice que no alcanza con que se realice un hecho ilícito para que se aplique una sanción. Voy a explicar y lo voy a poner en lo que es un ejemplo en lo civil. Supongamos que existe un contrato entre dos partes mediante el cual una de las partes se obliga a entregar un automóvil 0 kilómetros a cambio de un pago inicial más 60 cuotas fijas mensuales. Una de las partes ejecuta iniciando lo que es entregando este automóvil y la otra parte ejecuta el primer pago inicial.
pero después no paga las cuotas fijas mensuales. En este caso, la parte que se ve damnificada va a interponer con, en un, va a interponer ante un tribunal competente. El tribunal competente va a ordenar la ejecución forzada de los bienes de la parte que no ha cumplido el contrato. Como primera medida, aquel hecho ilícito, aquella parte ha violado su obligación de cumplir el contrato. Allí él ha cometido un hecho ilícito, pero con la comisión de este hecho ilícito no es suficiente para que se aplique una sanción, sino que se requiere que exista este contrato y además se requiere que se haya interpuesto una acción ante tribunal competente y que este tribunal competente aplique el derecho positivo a fin de ejecutar de manera forzada los bienes de la parte que haya incumplido el contrato, a fin de que la parte damnificada pueda cobrarse. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de la ciencia del derecho y la sociología jurídica. La principal diferencia de la ciencia del derecho con la sociología jurídica, podemos decir que es la siguiente. La sociología jurídica se rige por el principio de causalidad, mientras que la ciencia del derecho se rige por el principio de imputación. La sociología jurídica estudia las relaciones entre los hechos con otros hechos, mientras que la ciencia del derecho estudia la relación entre un hecho y una norma. A la sociología jurídica le interesa conocer las razones por las cuales un legislador dicta tal o cual norma y también intenta determinar los efectos de su decisión. Esta ciencia solo ve en el derecho un hecho natural que se manifiesta en la conciencia de los individuos que crean las normas jurídicas, también en la conciencia de aquellos que las aplican o las violan. Entonces, el objeto de la sociología jurídica no es el derecho, sino que su objeto son ciertos fenómenos naturales paralelos al derecho, o sea, lo que quiere decir que están fuera de él. La teoría pura del derecho es la base de la ciencia del derecho, que es una ciencia específica del derecho que se ocupa de relacionar la conducta humana con una norma y nada más. Solamente eso, de relacionar una conducta humana con una norma jurídica. Un ejemplo podría ser la pena de muerte, la pena para el delito de homicidio simple. Al ser consumado oscila entre los 10 a 20 años, pero al ser agravado oscila entre los 20 a 30 años. Entonces de eso se encarga la ciencia del derecho, en relacionar una norma con un hecho. O sea, al hecho del asesinato se le relaciona con la norma, lo que dice en el artículo, ¿verdad? Entonces eso se podría decir que es la diferencia entre la sociología jurídica y la ciencia del derecho. Muchas gracias. Prosiguiendo con el tema, la teoría pura del derecho, hemos tomado como referencia el libro de Hans Kelsen, La teoría pura del derecho. En el capítulo 8 nos habla acerca del dualismo entre el derecho natural y el derecho positivo. Vamos a definir primero derecho natural y derecho positivo según Hans Kelsen. Es eterno e inmutable. La naturaleza es un orden establecido por un ser sobrehumano, en este caso Dios, al cual el hombre debe obediencia.
Las normas que regulan la conducta de los hombres pueden ser halladas analizando la realidad natural. Eso sería el derecho natural según Hans Kelsen. Veamos el derecho positivo. Creado por los hombres es temporal y variable. Entonces, como somos hombres, todos sabemos que somos imperfectos. Es una norma imperfecta que varía según el tiempo o la situación. Es diferente a la moral y no se rige por el principio de causalidad, sino que se rige por el principio de imputación. En el capítulo 8 nos habla acerca de las contradicciones que tienen el derecho natural y el derecho positivo. Existe por encima del derecho positivo un derecho natural perfecto, absolutamente justo, establecido por una autoridad sobrehumana. Ya habíamos dicho que en este caso sería Dios. La elaboración del derecho positivo sería por tanto una actividad ridícula comparable a una iluminación artificial en pleno sol. Esto es lo que nos dice Hans Kelsen en su libro La teoría del derecho. Como contradicción 2 tendríamos: si la naturaleza humana es la fuente del derecho natural, deben admitir que el hombre es fundamentalmente bueno, pero para justificar la necesidad de un orden coactivo en la forma del derecho positivo, deben invocar la perversidad del hombre, en este caso con la severidad de los castigos y la toma de decisiones. En lugar de deducir el derecho natural de la verdadera naturaleza del hombre, deducen una naturaleza ideal del hombre de un derecho natural cuya existencia supone. Esto sería todo por mi parte. Bueno, seguimos con el tema teoría pura del derecho, basado en Hans Kelsen. Y es que la interpretación del derecho adquiere una relevancia cuando el derecho tiene que ser aplicado por un órgano jurídico, porque cuando esto sucede, el órgano jurídico tiene que establecer el sentido de la norma que va a aplicar, es decir, que tiene que interpretar esa norma. Y de acuerdo a Hans Kelsen, la interpretación es básicamente un proceso espiritual que acompaña el proceso de la aplicación del derecho. En el caso de la interpretación de la ley, lo que se debe es dar respuesta a la pregunta de qué hay que dar la norma individual de una sentencia judicial o de una administración al deducirla. Según Kelsen, existen dos tipos de interpretación. Por un lado va a estar la interpretación del derecho por parte del órgano jurídico y por el otro la interpretación del derecho que no se efectúa por ningún órgano jurídico, sino por una persona privada y especialmente por la ciencia del derecho. Decía Hans Kelsen que la interpretación no es tarea sencilla porque muchas veces existe una indeterminación en las normas. La indeterminación relativa y la indeterminación no intencional. La indeterminación relativa puede ser establecida por voluntad del órgano que instauró la norma que ha de aplicarse. Y la indeterminación no intencional es aquella que el órgano que tiene que aplicar la norma se encuentra entre varios significados posibles, cuando hay ambigüedad o vaguedad en el uso de las palabras. Los métodos de interpretación pueden ser auténtica, no auténtica. Ahora bien, ¿qué es la teoría pura del derecho? Hans Kelsen decía que la teoría pura del derecho consiste básicamente en depurar el derecho de ideologías e influencias, es decir, tiene que ser un derecho no contaminado, que no nuble el estudio puro del derecho, tiene que ser sin ideologías que pueden ser políticas, económicas, filosóficas, morales. Básicamente se resume únicamente a que el derecho puede ser de norma jurídica positiva. Es una norma preestablecida, es decir, su existencia está sujeta a sí mismo, sino que ha sido creada una norma de mayor jerarquía y esta a su vez por una de mayor jerarquía y así sucesivamente.
Entonces, la teoría pura del derecho quiere decir que es como una teoría en sí, como su nombre lo dice, libre de toda influencia. Es como en la gramática. En la gramática nosotros estudiamos la forma correcta de la escritura, mas no estudiamos lo que dice en sí el significado de la palabra.